Hola amigos, bienvenidos a la lección 7 del libro Sino o Sino, supera tus dudas ortográficas con 8 lecciones y más de 100 ejercicios. Yo soy Hannah Starkman, la autora, hola, y vamos a ver ahora la lección 7 que se trata sobre el verbo haber. El verbo haber en español tiene una dificultad, la cual te voy a explicar ahora para que aprendas a usarlo correctamente. Por ejemplo, ¿qué es lo correcto? ¿En el lago había muchos peces o en el lago habían muchos peces? ¿Cuál crees que es la correcta? Es la primera. ¿Por qué? Porque el verbo haber, vamos a ver la explicación aquí, ¿por qué no decimos habían muchos peces? Que estamos hablando de varios, ¿verdad? Y el habían, bueno, según las reglas de concordancia debería de estar en plural también, pero el verbo haber tiene esta excepción. Y es que cuando lo usamos para indicar la existencia de lo que sea, personas, animales, cosas, sentimientos, etcétera, cuando lo usamos para indicar la existencia de algo, aunque ese algo sean varias cosas, lo vamos a usar siempre en singular. Por eso, en el ejemplo que les había puesto, aunque estemos hablando de muchos peces, estamos indicando la existencia de muchos peces, tengo el verbo haber, ¿de acuerdo? Y aunque sean muchos peces, lo voy a usar siempre en singular, ¿sí? Lo correcto es decir, en el lago había muchos peces. Muy bien. Pero ¿qué pasa si el verbo haber lo estamos usando? Bueno, en modo compuesto. El modo compuesto son los verbos que van dos verbos juntos. Por ejemplo, aquí, habían ido. Tengo el verbo haber y el verbo ir, ¿sí? Los modos compuestos se forman con el verbo haber. He ido, habían ido, em, hemos ido, etcétera, ¿sí? Entonces dice, ellas ya habían ido 3 veces. ¿Por qué aquí sí es correcto usar el habían? Porque no es el verbo principal. Si se fijaron aquí, sí era el verbo principal y está solo, ¿verdad? En el lago había muchos peces. Pero aquí va compuesto, va con otro verbo, va acompañando a otro verbo, ¿sí? Y en este caso, el auxiliar, que sería el haber, va a concordar con el sujeto. Es decir, ellas ya habían ido 3 veces, ¿sí? Ok, habíamos comido, puede ser, habíamos andado, habíamos, o habían, o hemos, ¿sí? Se pueden ver muchos ejemplos. Por ejemplo, nosotros ya hemos andado este camino antes, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque el verbo haber va acompañando a otro verbo. La única excepción es verbo haber más verbo haber. Por ejemplo, en agosto siempre ha habido inundaciones. Otra vez no puedo decir han, porque aunque sean varias inundaciones, yo estoy indicando la existencia de algo, ¿sí? Ese es todo el quid de la cuestión o el quid. Es anunciar la existencia de algo, ¿sí? Como aquí. Entonces, el verbo haber nunca, si indica la existencia de algo, nunca lo voy a poder usar en plural, aunque sea futuro, que digamos, un ejemplo, en la piñata habrán 2 payasos. No, en la piñata habrá 2 payasos, ¿sí? Eso es en futuro. O en pasado, eh, en la piñata había 2 payasos, ¿sí? Solo, no importa si es en presente o en la piñata hay 2 payasos, ahí no tenemos dónde confundirnos, ¿verdad? En presente siempre lo vamos a usar bien, pero el problema es cuando hablamos a futuro o en pasado.
Y cuando hablamos de más de una persona, animal, cosa o lo que sea, ¿sí? Entonces, volvemos a poner el ejemplo. En la piñata había dos payasos. En la piñata hay dos payasos. En la piñata habrá dos payasos. ¿Sí? Esa es, digamos, la excepción del verbo haber. Bueno, los dejo con el ejercicio 7. Recuerden que este es parte del libro Si no, supera tus dudas ortográficas con 8 lecciones y más de 100 ejercicios. Este libro se puede encontrar en Amazon. El link para comprarlo está abajo de este video en la descripción. Y más que un libro es un curso porque ustedes van a poder encontrar la lección escrita, un vínculo de acceso a las video lecciones como esta que están viendo, van a encontrar los ejercicios y van a encontrar al final del libro las respuestas de los ejercicios para que ustedes se puedan autocalificar. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Los dejo haciendo el ejercicio 7 y nos vemos en la próxima y última lección, que es la lección 8. En este caso, cómo se escriben los prefijos. Hasta luego.